Bienvenidos a este nuevo episodio, tu podcast, La verdadera belleza, el Evangelio. Yo soy Elvia Palacios y el día de hoy estoy tan feliz como siempre lo estoy cuando grabo estos programas. ¿Por qué? Porque me hace conocer más de la palabra de Dios. Y más que conocerla, tatuarla en mis corazones, en mi corazón, en los corazones que nos están viendo por medio de este programa, que lo pueden ver en todo el mundo. Gracias a Dios por permitir que este programa se abriera en el nombre de Cristo Jesús. Y el día de hoy, bueno, tengo una invitada sasasazo de lujo. Es el pastor Moisés. Es una gran alegría tenerlo aquí, pastor. Es de gran bendición tenerlo. Bienvenido a este programa, La verdadera belleza, el Evangelio. Bienvenido. Gracias. Bien, pues gracias, Elvia, porque para nosotros siempre es una verdadera alegría poder tener la oportunidad de compartir. Amén. Y bueno, ahora que es a través de este medio, lo estará viendo gente en muchas partes del mundo. Amén. Y pues le damos gracias a Dios por darnos el privilegio de estar compartiendo en este tiempo que es tan importante. La excelencia de la palabra de Dios. Amén. Así que aquí estamos para compartir con todos ustedes principios poderosos que hoy en pleno siglo XXI Dios nos permite tener la iluminación del Espíritu Santo para poder contribuir a que muchas familias y personas sean edificadas con la iluminación poderosa del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios escrita en la Biblia. No, pues es de mucha importancia que los cristianos y no cristianos conozcamos más a profundidad de su palabra. Y el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante. ¿Qué pasa cuando nos vamos a congregar a nuestras iglesias y nada más vamos a sentarnos a cumplir como religiosismo? El ir, sentarte, escuchar la palabra es bueno, pero ¿realmente estás creciendo en el Evangelio? ¿Realmente estás abriendo más tu corazón para conocerle al Espíritu Santo? Y el día de hoy por eso tocamos un tema muy importante que el pastor Moisés nos trae y el tema de hoy es la eterna infancia del cristiano. Platíquenos más a fondo sobre el tema que usted ya trae preparado, Pastor Moisés. Bueno, creo firmemente que hoy es tan importante que podamos entender qué es madurez y qué es crecer espiritualmente. El tema surge, Elvia, sí, porque Dios nos ha permitido a mi esposa María, a la pastora María y a mí compartir en diferentes lugares y hemos visto la gran necesidad en las congregaciones de que la gente, surgió el tema de ver a la gente que pasan los años y después de escuchar tantas enseñanzas en la congregación, en la iglesia, por otros pastores, hoy hay tanta información, pero ver la inmadurez de muchos. Así es. Qué importante es saber que como un niño, Elvia. Exactamente. La Biblia es muy clara. Dice que un niño puede ser y tener una gran herencia que le dejaron sus padres, sus progenitores. Así es. Pero mientras es niño, no puede disfrutar de esa herencia porque es niño, es de él. La herencia que tenemos de Dios es de nosotros. Amén, gloria a Dios. No solo somos herederos, hay otra palabra todavía más alta que la palabra heredero, que es coherederos juntamente con Cristo. Amén. Pero dice la Biblia que mientras el niño es niño, no puede disfrutar
de esa herencia precisamente porque es niño. Primero, tiene que ser puesto en manos de tutores, de maestros que le enseñen cómo disfrutar, porque la herencia es tan grande, es la herencia de Dios. Amén, gloria a Dios. Es una herencia que cuando la entendemos, lo único que necesitamos es estar maduros, porque mientras seamos niños espiritualmente, aunque es nuestra, no podemos disfrutar de esa herencia porque así lo dice la Biblia. El niño primero tiene que ser puesto en manos de tutores, de maestros que le enseñen cómo administrar esa herencia, porque en lo natural, Elvia, hemos visto, por ejemplo, que hay gente que no tenía nada y de pronto se ganaron la lotería de millones. Así es. De millones. Y no saben cómo. Y por no saber cómo administrarla, está comprobado Totalmente. que vuelven a quedar pobres. En la misma es la mentalidad. Situación. Ahí entra, yo creo que también mucho la mentalidad del hombre, pero como usted predicaba hace algún momento en la iglesia, está esa mentalidad del mundo, que es crecer en el mundo, en ese hombre natural que no conoce las cosas del espíritu. Y está la parte del hombre espiritual que pide sabiduría de Dios, que es muy diferente. O sea, porque alguien puede ser un estudioso grande, pero si no tiene esa sabiduría de Dios, no somos nada ni nadie, ¿verdad? Volviendo al tema de que somos niños espirituales, yo recuerdo muchísimo un maestro, un hermano, que nos decía a un grupo de mujeres y nos decía: ustedes no van a ser siempre niñas espirituales, ustedes van a crecer, ustedes ahorita se les está dando la leche, así como decía usted, pastor, esa leche que se le da a un bebé desde el pecho de su madre, esa leche es solamente por un tiempo, porque también si queremos darle a una persona que está naciendo un bistec, pues no lo va a poder ni masticar, ¿verdad? Entonces tenemos que ir creciendo en madurez espiritual, pero realmente hacerlo, o sea, porque no nada más es ir los domingos a sentarnos a escuchar la palabra, sino que lo más importante es obedecerle, es estar... No nada más es leer la palabra, pastor, sino que ir creciendo en obediencia, ¿no? En obediencia a la palabra. Principalmente en obediencia y en santidad. Porque si no, hace poquito le decía yo a un muchacho, dice, es que los hombres en la actualidad, bueno, no los hombres, no puedo generalizar, pero él no entendía cuando le dije, no, es que hay personas que siguen más las cosas del mundo que las cosas espirituales. Y me decía, ¿pero cómo? O sea, a ver, explícame cómo es seguir las cosas del mundo. Es lo que decía ahorita usted en la prédica. Los hombres con un espíritu de su naturaleza humana no entienden las cosas de Dios, ¿verdad? Pero también mi pregunta es esta, pastor. O sea, si yo oro por alguien, por mis hijos, por mi amiga, por mi prima, y no entienden las cosas espirituales, yo pienso, bueno, no sé si estoy bien. Lo único que me queda a mí es orar por estas personas. Pero ¿cómo puedo hacer que esas personas entiendan las cosas espirituales? Porque por más que yo les digo, y mira la palabra y esto, pero estamos como yo estaba antes. Estaba totalmente cerrada de mis oídos, tapada de mis ojos y no entendía las cosas espirituales. Porque dice la palabra de Dios que Él nos escoge a nosotros, no nosotros a ellos. Pero aquí entra esa pregunta, pastor, usted que ya sabe bastante de la palabra de Dios, ¿cómo hacer yo, que Dios ha tenido la misericordia conmigo, de quitarme ese velo
de quitarme ese tapón de mis oídos y andar en las cosas espirituales. Y ahora yo, ¿cómo le hago, pastor? Para que mi hijo, para que mi prima, para que mi cuñado, para que mi amigo entienda las cosas del espíritu. ¿Cómo le hago? Es importante esa reflexión, Elvia, porque realmente cuando nosotros vamos entendiendo, por eso surge la necesidad de que los que hemos nacido de nuevo, es importante nacer de nuevo. Amén. Pero no solo es nacer de nuevo, sino es crecer, andar en el espíritu, vivir en el espíritu y andar en el espíritu y ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hago yo para que haya un cambio en la vida de nuestros hijos, de nuestros vecinos o de las personas que les compartimos? Creo que lo más importante en primer lugar es nosotros estar siendo intercesores. Ajá. Orando por eso. Fíjese bien. Ahora, ¿qué es incluso no dije la palabra correcta, sino llevando a cabo la oración intercesora? Pidiendo por esa persona. Ahora, ¿qué es la oración intercesora? Porque a veces decimos, es que yo soy un intercesor. Pero la Biblia dice que nosotros no sabemos pedir como conviene. Entonces la palabra correcta no es que yo soy un intercesor, sino que soy un nacido de nuevo que ora la oración intercesora. Ahora, ¿cuál es la oración intercesora? Dice la Biblia que el Espíritu Santo Amén. Intercede. Esa es la verdadera oración intercesora. Amén. El Espíritu Santo todos los días dice, intercede por nosotros. Amén. Con gemidos indecibles. Intercede por nosotros, incluyendo a esas personas. Qué bonito. Entonces, lo que es mi parte es decirle, Espíritu Santo, en este momento, tú estás intercediendo no solo por mí, estás intercediendo por mis hijos, estás intercediendo por mi vecino, estás intercediendo por mi colonia. Entonces yo llevo esa oración intercesora, Espíritu Santo, que lo que tú estás intercediendo hoy por mis hijos se lleve a cabo a través de mí, porque tú y yo somos uno, así dice la Biblia. Y entonces cuando llevamos Espíritu Santo, tu palabra dice que tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Espíritu Santo, llevo esa intercesión hacia mis hijos, hacia mis amigos, hacia mis compañeros, hacia mi colonia, para que se ejecute en ellos esa intercesión. Eso es lo que debemos de hacer. Amén. Nosotros. Exacto, porque la verdad dijo Jesús que cuando el Espíritu Santo viniera en nosotros, dice, Él convencerá, no nosotros, Él convencerá al mundo. Convence, Espíritu Santo, a mi hijo, convence a mi compañero de trabajo, convence a la gente de esta comunidad. Entonces nosotros llevamos esa oración intercesora que el Espíritu Santo, porque está claro entender esto. Nosotros, dice Pablo, no sabemos pedir como conviene. Entonces, ¿cómo vamos a estar? No. Pero Espíritu Santo, tú sí sabes. Amén. Gloria a Dios. Solo a través de mí ejecutamos esa oración intercesora tuya para que cambie el corazón de esa persona. Y entonces, a veces nos hemos enfocado tanto en darle a la gente, es más, hay instituciones que dicen, es que tienen que ser 6 meses de estudio, o sea, para una persona. Si alguien se puede ser salvo o convertir, como cuando estuvo en un lado de Jesucristo, ¿no? Ajá. Que fue en un instante. Exacto. Entonces, los hombres ponemos fechas.
Ahora mira lo que sucede cuando estamos enfocados. Le damos un estudio por 6 meses. Ahora, le podamos dar es como maquillarle, darle una transformación, pero esa persona no ha nacido de nuevo. Amén. Y entonces una persona así, mire, es que usted tiene que venir a las reuniones de la iglesia, tiene que venir a la oración, tiene que diezmar, y lo hace por un tiempo, pero no ha nacido de nuevo. Y entonces tarde o temprano a esa persona se le complica y viene una situación y se cae. Y se cae. Es difícil esa parte, pero yo digo, Dios mío, o sea, qué misericordia tuvo el Señor de rescatarnos, de rescatarnos. Y yo que estoy viviendo estas cosas en el Espíritu, mire, Pastor Rosa, no sé si sea normal, pero yo todo el día estoy pensando en Cristo, o sea, pues, todo el día lo tengo aquí, todo el día estoy pensando, estoy haciendo la comida y quiero estar hablando con Él, estoy cortando el cabello y estoy hablando con Él. Incluso yo siento, Pastor, que yo he crecido espiritualmente, déjele digo por qué. Porque yo ya he podido compartir la palabra a mis clientes. Yo antes decía, y si no, y si se enojan, no sabes. Pero he sentido muchas cosas, he visto muchas cosas en el espíritu que yo siento que me están haciendo crecer. O sea, no nada más es irme a sentar, sino que tengo un hambre. Es más, esta semana le voy a compartir que sentí, haga de cuenta, no sé si sea normal, pero mi corazón se siente como abierto cuando estoy leyendo la palabra de Dios y siento como se está llenando como de mucha paz. Haga de cuenta que yo leo la Biblia y siento que algo fluye en mi corazón. Y yo digo, Dios mío, esto yo quiero que lo sientan todas las personas, porque yo quiero y ahora quiero hablar del Señor, ahora quiero. Fíjese que el otro día entré en ayuno por 3 días sin alimento y sin agua y sin nada. Y cuando uno entra en ayuno, hay una conexión hermosa con el Espíritu Santo. Mire, escuché una voz que me despertó, que me dijo el siguiente versículo, me dijo, haga cuando yo estaba dormida y de repente despierto con una voz en el oído y me dice, busca a Dios mientras puedas ser hallado. Así me dijo. Y de repente desperté y dije, ¿quién me habla? Pues es el Espíritu de Dios. Así es. Pero de lo que estamos hablando ahorita es de que no nos quedemos cruzados de brazos, sino que Cristo no está en esa iglesia, sí está en la iglesia donde vas, pero Él debe de estar en todo momento, no en un momento, sino cuando te bañas. O sea, yo porque así lo siento, pastor, y es muy bonito sentir. ¿Por qué? Porque hay esa seguridad. Mira, esta semana yo le decía al Señor, tengo que pagar una factura, no he tenido nada de trabajo, confío en ti. Confiar en el Señor, tener fe. Y el Señor me dio lo de la factura, o sea, me dio, es confiar. Vivir en el Espíritu, vivir con Dios en tu entorno, es tener la seguridad de que de que estamos con Él, de que Él está con nosotros. Exactamente, y esa vida, esa experiencia, la vivimos mi esposa y yo en todo momento. Incluso en estas 2 semanas nos quedamos sorprendidos porque igual que tú, no teníamos las finanzas para una inversión que necesitábamos hacer. Y llegaron. Y era buena inversión, ¿verdad, pastor? Y llegaron. Y no sabe de dónde. Pero llegaron. Entonces, el crecimiento espiritual no es solo creer en Dios. El crecimiento espiritual es creerle a Dios. No sé si me explico. Claro. Es diferente. Creer en Dios está bien, pero creerle a Dios. Creer sus promesas. Creer, y entonces por eso surge el tema, la eterna infancia del cristiano. Me voy a enfocar un poquito en eso. Sí.
¿Por qué la eterna infancia del cristiano? Porque mira, hay cristianos que escuchan, no sé si sean 400 sermones al año, o 300, o quizás más. Y entonces es como esto, pero no hay un cambio en sus vidas. Es como, mira, la eterna infancia del cristiano es como si a mí me dicen, Pastor Moisés, queremos que en esta conferencia usted nos dé un tema del gozo. Y entonces yo busco en la palabra de Dios, en la Biblia, todos los textos que hablen del gozo, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y luego voy al griego a ver qué dice el griego del gozo, y luego voy al hebreo a ver qué dice el hebreo, qué es gozo, y luego leo libros y a ver qué es lo que dijo el predicador Spurgeon del gozo. Y entonces busco todo y les digo, estoy listo para dar un tema del gozo. Y doy el tema del gozo. Pero al final nadie tiene el gozo. Porque el gozo no es información. No. Igual. Y entonces la eterna infancia del cristiano es precisamente porque muchos cristianos después de tantos años no viven en el verdadero gozo. Así es. Y el verdadero gozo no es cuando tienes el refrigerador lleno, cuando nada te falta y ¡ay, qué bonito!, ¿verdad? Un día alguien decía, no, miren, es que Dios me sanó y hizo algo maravilloso, es que Dios es bueno. Y se oye bien, pero cuando tú ya reflexionas y eres maduro, entonces un día una persona, ay, es que Dios es bueno, Él me sanó, Dios es bueno. Y cuando salimos de la reunión, yo lo paro un poquito contento y le digo, mi hermano, aunque Dios no lo hubiera sanado, Dios sigue siendo bueno. Amén. Porque Dios no es bueno solo porque lo sanó. Así es. Yo acabo de leer el libro de Job, esta semana leí el libro de Job y me doy cuenta de lo que está diciendo, porque todo lo que pasó ese hombre de malo, y entonces él con pocas palabras dice, Jehová dio y Jehová quitó, ¿por qué no voy a agradecer lo malo y lo bueno? Es cuando tú creces espiritualmente. Es más, yo un día dejé de llamarle a las circunstancias difíciles, dejé de llamarles, ay, es que tengo muchos problemas. Y la gente dice, ay, le falta finanzas, es que tengo muchos problemas. Situaciones, y entonces mientras la gente siga llamándole problemas a esas situaciones, pues eso es lo que va a hacer, solo problemas. Pero un día yo dije, no voy a tener más problemas. Ahora yo le digo al problema, ¿sabes qué problema? Yo soy tu problema. Eso es así. Y fíjate bien. ¿Por qué? Porque más bien si tú estás sirviendo y amando a Dios como un nacido de nuevo, no quiere decir que vas a estar exento de situaciones difíciles. Ni Cristo lo estuvo. Entonces, más bien Dios va a permitir situaciones difíciles, pero no para que las veas como un problema, sino para que las veas como una oportunidad de decirle, problema, ¿sabes qué? Yo soy tu problema. Sí, ¿Sabes sí, qué? No. Y entonces yo lo veo como una circunstancia, porque la Biblia dice que Él nos lleva de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Viéndolo así de paso, pues de triunfo, gloria, de triunfo en triunfo y de gloria. Ahora, para ir de triunfo en triunfo y de gloria en gloria, es como los boxeadores. Te voy a poner este ejemplo. Un boxeador llegó a ser peso pluma, pero él quiere otra gloria. Llevar más arriba. Ahora, para ir a otra gloria, es que ahora me pasa otra gloria. Tiene que enfrentar a un contrincante más fuerte que él. Si no, no va a ir de gloria
que tuvo un contrincante y ese contrincante son nuestros problemas. Sí, y la gente piensa, sí nos lleva de triunfo y piensa que es solo, ay, qué bonito. Todo lo bonito, ¿no? Entonces para eso tienes que enfrentar a un contrincante duro. A un Goliat. Y si tú lo vences, entonces vas a otro peso, como el boxeador. Pero eso es ir creciendo. Y eso es que entonces no le llames problema, di, en el nombre de Jesús, yo estoy amando a Dios y viviendo en el Espíritu, y si Él pone esto, entonces es para que yo crezca espiritualmente. Así es. Y cuando cuando voy y salgo triunfante, entonces ya no soy solo vencedor, no solo vencí. ¿Sabes cómo lo atribuye la Biblia? Soy más que vencedor. Claro. Y en Cristo entonces deja de ver ese problema y tómalo como una circunstancia y dejas la eterna infancia del cristiano, y entonces ahora sí, si estás gozoso en medio de una situación así, quiere decir que has crecido espiritualmente. Sí, porque nos enojamos con Dios cuando, bueno, a mí me ha tocado que de repente me dicen algunas personas, no, es que Dios no existe, o sea, Dios no está, me quitó a mi mamá, me quitó a mí no sé qué, me pasó esto, me pasó lo otro, pero es porque no conocemos de Dios, es porque no conocemos. Y para ir creciendo en lo espiritual, nosotros mismos debemos de buscarlo. No sé si el Espíritu Santo siempre va a estar, pero nosotros debemos de buscar oración, levantarnos más temprano, estar en santidad, conocer su palabra. Debemos de buscarle. Claro que Él es el que nos escoge a nosotros, pero nosotros para crecer debemos de buscarle, de orar, de dedicarle a Él el tiempo, de ir a la iglesia, de congregarnos, de hacer todo en el Espíritu para poder también ir creciendo, ¿no? Y mira, y finalmente el crecimiento espiritual, Elvia, se lleva en avance cuando nosotros ponemos en práctica lo que ya Jesús hizo por nosotros, lo que Él ya hizo, y creerlo. Entonces, cuando esto sucede, vivimos una vida abundante, una vida victoriosa, cuando ponemos en práctica, porque Jesús no solo nos salvó, Jesús no solo nos perdonó, sino mira cómo se produce el verdadero crecimiento espiritual. Es importante reunirnos, es importante la oración, todo eso es importante, pero mi esposa aplicaba algo muy interesante que lo vivimos todos los días. La oración, mira, y lo tengo que decir, porque muchas personas hacen como eventos de oración, que no está malo, o reuniones de oración. Pero si tú te fijas una cosa, que a las reuniones de oración es en donde menos gente acude. Fíjate bien. ¿Por qué? Porque no han entendido la bendición que tenemos. Jesús tuvo que pagar un precio muy alto para que nosotros podamos entrar a su presencia y hablar con Él. Y la realidad es que hoy mucha gente la oración le aburre. No haya qué decir. Y entonces, ¿por qué? Porque la oración no es un evento, la oración no es un programa. La oración Dios te va llevando por lo correcto. La oración es un estilo de vida. Cuando estás cortando el pelo,
hasta cuando lo estás recogiendo. Sí, dar feliz, sí, es cierto. Estar hablando con Dios. Amén. Ahora, ¿sabes? Mira, por ejemplo, cuando estás cortando el pelo de pronto, por eso hay que tener el conocimiento de la De la Biblia. palabra. Porque incluso dice la Biblia que ni siquiera un pelo de nuestra cabeza se cae Sí, no es por la sin voluntad. que Él se dé cuenta. Wow. Digo, Señor, si tú con uno, mira, yo con un montón. No es grande, entonces gracias Dios, Gracias. porque todo lo que pasa, nada sucede sin tu voluntad. Y Amén. cuando hacemos de la oración, incluso yo estoy más apegado, Elvia, a enseñar a la gente que aprenda a orar desde que se levanta en su casa, Sí, claro. cuando va a su trabajo, cuando va en su carro, cuando va en su bicicleta, cuando va caminando. Es más, lo voy a decir, pero ¿sabes cuáles han sido nuestros, y mi esposa y yo lo hemos experimentado, nuestros mejores momentos, si así se puede decir, con Dios? Incluso cuando yo me estoy dando mi baño. Exactamente. ¡Wow! Padre. Es que en todo momento, Y yo allí Dios te enseña. agradeciendo a Dios también. Mira Dios, hay tanta gente que no tiene agua en sus Exacto. casas. Sí, Mira Dios, el agua limpia así mi es. cuerpo. Amén. Tu palabra es como el agua, Padre. Y entonces es un diálogo con Dios, porque Dios es real. Amén. Él Dios es un no- Dios de vivos. Dios no es una figura. Dios no. Él está, así como estamos hablando tú y yo, Él mucho es. más Él. Ahora, el crecimiento, y creo que con esto vamos a ir terminando. Sí, sí. pastor. Pero mira, el verdadero crecimiento es cuando ya tienes la iluminación de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, y tú aplicas todo lo que dice Dios en la Biblia, Amén. lo aplicas. Por ejemplo, es solo una parte, un tip. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Mira qué poderoso. Y si lo entiendo, lo vivo y lo practico, entonces crezco. El crecimiento espiritual debe ser algo natural. Es como una planta. Si yo planto una planta de maíz, no tengo que levantarte todas las mañanas y decir, oye, plantita, ahora vas a crecer 2 pulgadas. Oye, ahora vas a crecer. No. Lo único que yo tengo que hacer es cultivarla, regarla, y el crecimiento es natural, Amén. y así en Dios. Entonces mira lo que dice segunda de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Amén. Wow. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Entonces estos versículos no solo es para memorizarlos, es para oírlos, leerlos, entenderlos por el Espíritu y aplicarlos. Mira lo que dice, sí, otra vez. Como todas las cosas que pertenecen a la vida, según la Biblia, ¿quién es la vida? Jesús, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y... la vida. Entonces es como decir, todas las cosas que pertenecen a Jesús me han sido dadas. Y yo digo, wow, esto solo lo va a entender el hombre espiritual. Amén. El hombre natural no lo va a entender. Y entonces digo, wow, todo lo de él es. Mío. No se me van a dar porque la gente siempre, Señor me va a dar. Mira, el Señor no. Él ya no lo dio. Amén. Solo hay que creer que ya lo tengo. Amén. Un día Dios me dijo, Moisés, pues es que me estás pidiendo algo que ya tienes desde que naciste de nuevo. Así. Solo deja que practícalo Así y es. deja que fluya. Y dice todo. Exacto, Ahí dice sí. todo, no dice Como una cosa. todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido, no se nos van a dar. Desde el día que nacimos de nuevo, mira, es como el niño que nace. Desde ese día que nació, él ya trae la parte de sus dientes, aunque no los traiga de fuera. Exacto. Porque no es normal que un niño nazca con dientes, Así es. ¿verdad? Pero no por eso es que tiene que nacer de nuevo, no. Los dientitos le van a ir
saliendo poco a poco. Ese es el crecimiento natural. Y el crecimiento espiritual natural de nosotros es que solo tienes que entender esta palabra. Todas las cosas de Cristo todo lo de Él, y todo es todo. No solo algunas. Entonces, cuando lo vivimos de esa manera, entonces mira lo que dice: por su divino poder, mediante el conocimiento. Eso es lo que hay que tener, el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Termino con esto, el 4. Por medio de las cuales fíjese bien, nos ha dado otra vez, no se nos van a dar, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Entonces crecemos espiritualmente no solo por el oírlas y memorizarlas, sino ponerlas en práctica. Para cerrar con esto, es lo que enseñó Jesús. Dice: porque todo el que oye atentamente mis enseñanzas, dice Jesús, y las pone en práctica. O sea, debemos dejar, porque hoy en día hay gente que solo oye, por eso no crece. Exacto. Son oidores nada más. Y ser oidores, mira cuál es el resultado, y aquí es donde debemos tener iluminación del Espíritu Santo. El que oye atentamente es en Mateo 7. El que oye atentamente mis enseñanzas y las pone en práctica, lo compararé como el hombre que edifica su casa sobre la roca. Vendrán vientos, tormentas, tempestades, pero su casa no se va a caer. Pero el que oye y no practica, van a venir lo mismo. Pero la diferencia es que va a ser grande su ruina. Así que esperamos que todos los que nos están viendo y oyendo esta transmisión reciban esta palabra, porque es tiempo de crecer espiritualmente y no ser de la eterna infancia. O enanos espirituales, como decía un maestro, que no sean enanos espirituales, tienen que crecer. Ay, pastor, pues de verdad es una gran bendición haberlo tenido aquí en La Verdadera Belleza. Muchas gracias. Un saludo también a la pastora María, la esposa de su esposa tan linda, tan hermosa, del pastor Moisés. Los amo tanto en el amor de Cristo. Amén. Gracias por venir. Es un tiempo muy valioso para este programa, que usted esté aquí enseñándonos de más a profundidad lo que es la palabra de Dios y lo que es Jesús. Como yo estoy muy feliz porque de repente recibo mensajes del pastor y me dice: ¿qué es lo más importante de todo en tu vida? Que sea lo más importante. ¿Cómo es lo que me dice, pastor? Que lo más importante siga siendo lo más importante. Y entonces yo le tengo que contestar, ¿qué es? Pues Jesús. Amén. Jesús. Amén. Pues muchísimas gracias. Esto fue La Verdadera Belleza, el Evangelio. Y recuerden que nuestros programas salen todos los martes y todos los jueves a las 9 de la mañana. Y también les invitamos a nuestras iglesias. Bueno, yo me congrego con la pastora Mere en calle, se me olvidó, se me fue la calle, pero es en Viña Centro. Y también necesito que diga la dirección de su iglesia. Seguro, nosotros estamos ubicados en Avenida Enrique Estrada, número 817, Colonia Las Américas, en la ciudad de Fresnillo, Zacatecas, México, y nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde. Todos serán bienvenidos. Muchísimas gracias, Amén. Pastor Moisés. Dios le bendiga. Amén. Y bueno, pues esto fue La Verdadera Belleza, el Evangelio. Hasta la próxima y estén muy atentos a todos los videos. Bendiciones para ustedes.